Hola amigos, de nuevo invitada por 262 a compartir con ustedes desde la 91. Vamos a hablar en el día de hoy el rol de los abuelos. ¿Están todos los abuelos viejitos y chonchitos? ¿Hay roles actuales para que los abuelos puedan manejarse? ¿Eh? ¿Qué sí y qué no? ¿Dónde está el límite? ¿Hay límite para los abuelos? Hoy en 262 compartiré con Sergio Carlos y Karina. Sintoniza. Ay, Dios. Ay, los padres. Mm. Ya yo crié, a mí no. Yo cuando vengo a mi casa lo que les dé la gana. ¿Se quieren bañar? Bien. ¿No se quieren bañar? También. ¿Se quieren cepillar? Bien. Si no, nada. Ya yo crié eso que día. Bienvenida, Marquita. Wow, a mí me lo pusieron en China con ese ejemplo que ella acaba de dar. Bueno, vamos a empezar por ahí, Marquita. Ya yo crié. Es una frase muy conocida. La pregunta sería, partiendo de esta frase, ¿cómo manejar que los abuelos transmitan su experiencia sin invalidar lo que nosotros estamos haciendo como padres? Mira, la verdad que hay que entrar en un proceso de negociación, de establecer reglas de juego, porque muchas veces yo necesito a la abuela o al abuelo que se quede con el muchacho aquí un momentico, porque resulta que mamá se le presentó algo, a papá no va a llegar, y el muchacho está en el medio y dice, ¿a dónde los...? O sea, Siempre o a la buena. y mira que es importante que hablemos de los abuelos, porque antes era meramente las abuelas y ya los abuelos se han involucrado mucho. Porque no tenemos a la abuelita de Mundo de Juguete, que era la chunchita gordita que se sentaba ahí, que la fueran a visitar. Sí, y me encanta, la cara tuya me encantó, que Cindy ni sabe de lo que yo estoy hablando. Para aquellas personas mayores de 30 años, por favor lo pueden buscar, Mundo de Juguete. Entonces, ¿qué resulta? Y no es una tienda, es una novela. Entonces, ¿qué resulta? Que esa abuelita o ese concepto de abuela o de abuelito, que es el chonchito, el que está allí, al que yo voy a visitar y a darle cariñitos, porque ya no puede, ya ese abuelo cada vez es menos. Cada vez es No, porque fíjate, tu mamá es una mujer entera, o sea, haciendo de todo y qué más puedo hacer. Y es una persona que quiere de hecho hacer otras cosas y no está ya en disposición. No, mira, yo puedo los martes y los jueves, pero mira, los lunes y los miércoles yo voy al gimnasio o yo voy a jugar canasta o yo tengo otras cosas que hacer que no es quedarme todo el tiempo con los Yo niños. estoy siempre disponible. Efectivamente. Mi mamá se lo llama a cualquier hora. Sí, mi amor, voy para allá. Dios te bendiga. Y yo tengo que decir lo mismo. Mi madre, por ejemplo, es una persona, mamá, mira, se me presentó una situación, ¿tú crees? ¿A dónde hay que ir a buscar? La norma es irla a buscar en mi caso. Y mi suegra, por supuesto, siempre ofreciendo comida. Dios bendiga a doña José. No te preocupes que yo le doy de comer. No, doña José, no se preocupe que yo le voy a ir a buscar antes de la cena. No, mi hija, que tú trabajas mucho, tranquila, yo le doy cena. Y entonces hay que aprender dos cosas, a mediar entre qué ellos quieren hacer y qué yo quiero que ellos hagan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones hay un entendido de mi parte. Mamá, yo lo que quiero que tal cosa. Espérate. Mamá, hay un entendido de tu parte. ¿Ok? Esa es tu versión de los hechos. Ahora, tú no te has sentado conmigo. Ya yo crié. A mí tú no me estés poniendo reglas. O sea, ahora vienes tú a ponerme reglas a mí de lo que yo voy a hacer. Ya yo hice contigo lo que había que hacer. Entonces, ojo, papá, mamá, que me escuchas. Toca en un momento sentarse con cuáles son, cómo vamos a mediar entre las reglas para que yo me sienta respetado como padre y él o ella se sienta respetado como abuela. Y no es sano, Magister, por ejemplo, crear una clara diferencia entre cuál es mi rol y cuál es el rol de su
abuela o bisabuela. O sea, mira, tú estás con tu abuela y estas son las reglas de tu abuela. No necesariamente desautorizándome, pero sí en un marco de libertad que le da tu abuela. Ahora no son las reglas de tu casa, de tu papá y tu mamá. No estamos haciendo así. Digo yo, para no quitarle quizás a los abuelos. Y es lo que funciona maravillosamente. Mira, esto es como si fuera una receta. No, porque mi mamá no hace el sándwich así, abuela. Entonces, si la abuela, ajá, o sea, vamos a poner un ejemplo como de la, ¿verdad? Son de las cosas que pasan. Así no es que mami hace el sándwich. Y tú sabes, me encanta la forma que tu mamá ha aprendido a hacer el sándwich. Yo te voy a enseñar esta otra forma y así podemos comparar sabores. Y cada quien tiene su sazón. Si lo logramos enfocar de esta manera, la cosa va a ir más fota. Pero a mí me gusta como mami me lo haga. Claro. Y fíjate que me estoy poniendo ahora del lado de la abuela, no del lado de la mamá, que muchas veces los padres quieren echarse. ¿Tú te das cuenta? Voy a estar hablando desde su yo, serio, Carlos. Volvemos al tema. Entonces, yo quiero ponerme desde el lado de la abuela. Me dice, mira, yo lo sé, yo le enseñé a tu mamá a hacer sándwiches. Y ella tiene su manera de hacer sándwiches, que es riquísima. Ahora, a mí me gustaría que tú exploraras esta otra, porque así tú tienes dos alternativas de sándwiches. Claro. Y un día tú... efectivamente, y ahí te toca a ti, abuela, decir, tú tienes razón, este es mi sándwich. Y así que yo lo voy a hacer ahora. O sea, no sale la bruja, porque lo que pasa es que la abuela es rechoncha. Y le va a decir probablemente, ok, yo no sé cómo tu mamá hace los sándwiches. Tú me puedes ayudar. Entonces fíjate cómo, sin decir el sándwich de tu mamá no es tan bueno, porque yo soy la que tengo más experiencia haciendo sándwiches. Yo tengo 40 años más que tu mamá haciendo sándwiches. Ahí es que pasa muchas veces donde quieren destacar la superioridad del tiempo que yo tengo haciendo las cosas versus el que, mira, es verdad, ella hace esos sándwiches. ¿Cómo que ella lo hace? Vamos a hacerlo. Enséñame cómo tu mami te hace el sándwich. Y va a ser interesantísimo porque probablemente ni sepa a lo que él piensa que es. Abuela, no sabe, igual que el de mi mamá. Me dice, mira, por eso yo te quería dar la oportunidad de que probaras el mío. Tal vez la próxima vez. Ahora, hablemos claro de que los abuelos reconfortan. Y los abuelos y abuelas pueden ser personas que apoyen desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Y tú dices, ¿cómo que inteligencia emocional y los abuelos? Uy, se me fue para lo hondo. Y muchas veces a los abuelos se les ve solo como guías desde el plan educativo. Como que le va a enseñar a coger el... pero ahí que te voy. En el plan educativo es como con el tenedor, como te voy a enseñar el A, I, O, U. Muchas veces los abuelos tendían a ser aquella persona que apoyaba a los padres para que ayudara con la tarea. O te lo voy a mandar en el verano para que me lo ponga a leer. Señores, sí. A mis hermanos lo mandaban para Santiago para que se aseguraran de que tuvieran el tenedor, el cubierto. Y tú dices, ¿y es que mamá y papá no lo pueden hacer? Probablemente sí. Ahora la abuela lo único que va a hacer es eso. O el abuelo. Entonces ayudan desde la perspectiva de la inteligencia emocional porque hay empatía. Como ya ellos fueron papás y no tienen preocupación, como que no hay estrés. No hay ese estrés, yo no tengo estrés. Ese estrés no es mío. Ya, eso es de su mamá y de su papá. Pueden, desde el punto de vista emocional, brindarle a los nietos esa empatía, esa apertura de confianza. Y el chico se abre, habla de cosas donde no se siente cómodo, que a lo mejor en ese instante no se siente que le puede decir a su mamá y a su papá. Y se atreve a decírselo al abuelo o a la abuela, quien comienza siempre su respuesta de la siguiente manera. Cuando yo tenía tu edad. Y ahí entra esa historia familiar de la cual tú hablas ahorita y permite ayudar a dos cosas esa historia familiar, a pasar las creencias. ¿De dónde nace, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy bueno, mi suegra, tú llegas a su casa y lo primero que te pregunta es, ¿tú tienes hambre? Gracias, doña Rosé, sí, mire, yo no he comido. Yo tengo que preparar. Yo tengo ahí unos pastelitos y unos quipes. Dame un chancecito. Y ahí te lo prepara. Y vuelve con los pastelitos. Y dice, ¿tú te lavaste la mano? Y a mí me daba eso una rabia. Que ella me preguntara todo el tiempo. Pero me lo preguntaba a mí como a cualquiera. Oye, cuando mi suegro y mi suegra fueron para Italia, mi suegro volvió de allá para acá, me hacen el favor de quitarle la molestia a mi mujer. Que tú llegas a la casa de cualquiera de la familia de ella y lo primero que te preguntan es,
tienes hambre y te lavas la mano. O sea que eso es algo cultural, es algo de la herencia y de las creencias. Entonces tiene una razón Como por... el vínculo transgeneracional. Y de esos rituales, ¿por qué ese ritual existe en esta familia? ¿Por qué las cosas son así? A veces el papá y la mamá no saben explicarlo. Y entonces la abuela le dice, lo que pasa es que mi bisabuela, cuando la botija la dejó, no sé, entonces tú comienzas con los cuentos de la botija. ¿Qué es esto? Botija. Ay, eso fue que fulano enterró un tesoro y los muchachos se quedan enamorados. Entonces, esa realidad de conectar con el pasado y el presente, realmente son los abuelos que conectan. 809-562-1091, 809-210-91. También estamos en vivo a través de 12 y 2 en Instagram. Si tienen preguntas, comentarios, si quieren llamar los abuelos, pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos. Reitero, 809-562-1091, 809-210-91. Yo siento también que de alguna manera los abuelos, hablaban de inteligencia emocional, yo creo que ellos conectan mucho con nuestros hijos, con el ser, porque uno cuando está en una edad productiva, está muy pendiente al hacer, lo que tengo que hacer con mis hijos, lo tengo que poner, lo tengo que poner a estudiar, tengo que producir dinero. Los abuelos ya después de tantos años que han vivido, saben que lo más importante es ser, más que tener o hacer. Y yo creo que nuestros hijos lo conectan con eso. Vivir las experiencias. El abuelo transmite experiencia, no impone. Porque volvemos a tocar, ya no le toca, el que te toca a ti imponer o no reglas, es a ti mamá o a ti papá. Yo como abuelo puedo compartir experiencias, compartir vivencias. ¿Y qué pasa con esas anécdotas? Cuando hablamos y conectamos de nuevo con la inteligencia emocional, el sentido de pertenencia. Los abuelos les regalan a ese niño, yo vengo de... ¿De dónde viene mi apellido? ¿De dónde viene mi nombre? ¿De dónde vienes tú? Muchas personas que son segunda o tercera generación aquí en República Dominicana son hijos de alguien que vino de otro país. Claro. Mis hijos tienen una suegra que vino de Ottaviano, Italia. Mi abuelo, o sea, el bisabuelo de mis hijos, vino de Nueva Inglaterra. O sea, de repente conectar con todas esas experiencias y vivencias, ¿dónde queda eso? ¿Y por qué vinieron? ¿Y para qué vinieron a República Dominicana? Los niños tienen un sentido de pertenencia. Yo soy parte del legado de... Yo soy parte, y yo, ¿qué pasa con ese sentido de pertenencia? Que me permite a mí como niño, me permite incluso a mí como adolescente decir hacia donde yo quiero llevar mi familia es. Otro elemento que los abuelos hacen maravilloso, señores, para mí esto es de la cosa más chula, es que la distancia afectiva entre las generaciones las disminuyen. ¿Por qué? Porque tú tienes una familia, muchachos de 20, y 25 y 30 años, y niños que siguen naciendo, que tienen 10, que tienen 4, que tienen... Y tú dices, ¿y qué fue? El de 30 no se quiere juntar con el de 3 o el de 5 tal vez, o el de 18 y 20. Los abuelos son ese elemento en común que cuando el abuelo dice o la abuela dice, nos vamos a juntar en casa a comer, vamos a hacer un sancocho, vamos a comer un brazo gitano. Estoy hablando de mi suegra, gracias de nuevo. De los quipes que hace mi mamá, que es cosa aparte, y los pastelitos. Inmediatamente hay una conexión, hay un patio, y ese patio se convierte en un espacio mágico donde el que tiene 18, 19 y 20 se junta e empuja a la que tiene 2 años. Claro, entonces, totalmente. Lo que me encantaría es que llamara a una abuela. Ay, sí. La abuela todavía No, yo no, señor, por favor, no, por favor, no. Y hacer la pregunta de si es verdad que los abuelos quieren más a sus nietos que a sus propios hijos. Porque es que yo he oído tanto a tantos abuelos decir, es que son amores diferentes, señor. Aquí tenemos personas de todos los lados, dice Pablo que los salude. Realmente tenemos personas que no se dan cuenta que es como cuando una persona le pregunta a un padre, mira, ¿a cuál tú quieres más? O sea, es complejo, porque el amor es diferente. Ahí está Ana, vamos a ver su comentario. Cuéntanos, Ana. Mira, eso es una buena pregunta. ¿Se recomienda? La verdad es que en República Dominicana la familia extendida es mucho más común.
aquí en nuestro país, mucho más común que en países extranjeros, donde muchas veces o viven independientes o viven en espacios para personas mayores. La verdad es que si viven en República Dominicana o si vives en un país hispano, porque el programa se escucha en muchos sitios, y los abuelos están incluidos, yo creo que lo más importante es sentarse y delimitar cuáles son las responsabilidades compartidas. Por ejemplo, se va a almorzar, se va a comer. Mira mamá, ¿qué te parece? O mire suegra, ¿qué le parece? Donde haya un espacio de hacer el comentario. No todo el tiempo lo que diga la suegra o lo que diga mi mamá, sino tener mire, ¿qué le parece si hacemos eso hoy y mañana hacemos tal cosa? Yo entiendo que ella se refería a que se criara de manera exclusiva con el amor. Si esa es la realidad, sigue siendo una verdad en nuestro país. Sí. Muchos padres dejan a sus hijos con los abuelos para poder salir a trabajar. Donde ya el abuelo tal vez o la abuela ya no es productiva o la abuela ha sido una persona que decidió quedarse en su casa y puede seguir apoyando. Todavía eso existe mucho con demasiado. Porque además tenemos muchos embarazos en adolescentes, esas adolescentes estudian, trabajan y terminan criándolo realmente El abuelo. Pero es saludable, ¿sí o no? La respuesta es que hay que tener cuidado, porque eso de saludable sí o no va a depender si el abuelo comprende de que no está criando de nuevo a sus propios hijos, porque ya ese niño que está ahí no tiene en su disco duro la misma información y vivencias, aún sea un bebé, porque ya viene en un sistema operativo y ya viene en una experiencia diferente. 2.0, Valentín en la línea, última llamada, cuéntanos Valentín. Ay, gracias. Gracias, Valentín. ¡Yay! ¡Un abuelo! ¿Cuántos nietos usted tiene? 6. Abuelo Valentín, que se quieren más a los nietos que a los hijos. Oh, oh. Qué bello. El amor de los abuelos. Es un tema lindísimo para tratar. Yo creo que los abuelos son ese condimento esencial para nuestros hijos. Yo tengo recuerdos maravillosos de mis abuelos. Mis hijos tienen la oportunidad de tener bisabuelas también, de un casi 100 años. Y es un condimento indispensable. Yo particularmente doy la libertad a mi madre, mis hijos lo tienen claro, de que cuando ellos están allá, lo que quieran. Cuando tú estás aquí, lo que digas yo, esta es mi casa. Y ellos tienen una relación maravillosa. Y sí, a veces uno quisiera que los hijos se abrieran tanto como se abren con los abuelos, pero es una relación. Ahora, es importante para cerrar, ¿por qué es tan distinto? Porque hay un soporte, ya que ellos pueden ser imparciales, a diferencia de tú, que estás muy conectada emocionalmente con lo que está ocurriendo. Un abuelo puede dar ese paso atrás, ser imparcial, responder, escuchar sin juzgar. Y por eso los abuelos son tan chulos. Los abuelos son los abuelos. Magister está en redes sociales. Puedes seguir esta conversación. Búsquela como Emma, Emma la Magister. Magister, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre un placer tenerla aquí. Hasta aquí familia en 2 hijos. ¡Ey! Oye, qué interesante esto. Mi suegra es la vaina. Bueno, ella y mi hijo mayor se partieron. ¡Chao, Emma! Jugando en la piscina, que ellos se tiraban. Oye, de Italia nos están saludando. Tengo algo que aportar, dice alguien, y es que los abuelos de hoy se hacen llamar tíos porque entienden que ser abuelo los hace viejos. Mira, yo creo que ya es una persona que tiene una situación personal que tiene que trabajarse, sinceramente, porque por demás hay mucho orgullo de sentirse de que yo voy a ser este otro. Así que, señores, los quiero, besos ternuros, seguimos ahorita.